Estoy pensando ahora, se me está viniendo a la cabeza esta idea de las diferencias culturales, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, creencias religiosas o en India, por ejemplo, ¿no? Cómo se ve la muerte, que se ve como algo en el que luego pasas a otra vida y así hasta que te sales del ciclo de renacimiento, en comparación, por ejemplo, con en la cultura más occidental, que o bien somos más predominantemente ateos y si te mueres es como se apaga el juego, se acaba el juego y se apaga la pantalla, o gente que cree en el más allá, en el sentido del reino de los cielos de Dios, no sé si se dice así, pero como que cuando mueres vas al cielo y te acompañas de los seres queridos. Entonces me pregunto, ¿hay algún efecto de este tipo de creencias sobre el proceso del duelo? Sí, yo creo que hay muchos efectos, seguramente mucho estudiado. No me he metido a fondo ahí, no es como donde me siento más experto en ese sentido. Es verdad que he leído alguna cosa que a veces no se sabe muy bien cómo ayuda esto. Parece que ayuda muchas veces, no sabemos cómo, porque a veces el tener una creencia lo que ayuda es el estar en comunidad, ¿no? Claro. Estoy en una comunidad religiosa o algo por el estilo, entonces el estar en comunidad me ayuda a procesar ese duelo. También es porque da como una serie pues de rituales o de procesos, ¿no? Es muy importante ir a los funerales porque a veces es el momento en el que conectamos con la ausencia y con la tristeza, entonces nos está ayudando a procesar. También el que recibimos apoyos, ¿no? En el tanatorio, por ejemplo, cosas por el estilo. Entonces hay veces que ayuda en ese sentido, ¿no? Yo creo que también puede ayudar a dar sentido a la pérdida, ¿no? En muchos casos. Y también incluso a veces yo creo que ciertas cosas pueden perjudicar. Hemos visto alguna vez algún caso que, bueno, pues que dice la persona, pues que siento que por las creencias que tengo, si estoy en la tristeza, tal vez estoy perjudicando a esta persona que ha muerto, entonces no me abro completamente a vivir la tristeza porque siento que le hago daño, y entonces ahí se estanca, ¿no? Porque no la proceso plenamente. No la proceso me refiero a, bueno, que no la vivo, no la experimento, no la expreso, todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que normalmente, o mi sensación y por lo que he leído, diría que en general puede ayudar, ¿no? Sí. Depende de lo Y que... sea reductible o no, dices esto de lo de el estar en comunidad y demás, sale este tema una vez más, ¿no? Sea reductible la ayuda que estas creencias aportan a estar en comunidad o no estar en comunidad, lo que es cierto es que ese acompañamiento del otro siempre ayuda, ¿no? Y qué importante es, ¿no? Porque ha salido ya varias veces lo importante que es apoyarte en el otro, lo importante que es no quedarte solo, buscar apoyo, o sea, no quedarte solo siempre que no quieras, ¿no? Porque si lo quieres, la soledad mala es la no deseada, ¿no? Y sí que me parece como clave, ¿no? Ese punto. Sí. Sí, además es lo que dices, que es muy importante estar acompañado, ser acompañado, acompañar, ¿no? También es cómo te acompañan, ¿no? Porque a mí hace un año se me murió mi abuela y había gente que te venía y que te acompañaba muy bien. Y había otra gente que te decía, venga, venga, venga. Y a mí personalmente pues me reventaba un poco, me dijesen, venga, venga. También entiendes, ¿no? Que es gente que pues, tal vez no sepa acompañar, y es entendible, la gente no sabe, ¿no? Pero es formas de acompañar. Yo creo que la forma de acompañar es qué necesita esta persona que tengo enfrente. Como te decía, a veces estoy en el tanatorio y necesita irse a la cafetería a tomarse un café u otras cosas, ¿no? Y hay veces que necesita el ser escuchado, ¿no? Entonces hay que ver ahí, perdón, y a veces es difícil ajustarse. Y a veces es simplemente una pregunta de qué necesitas ahora mismo, qué te apetece, ¿no? Esto, Pero esto de la experiencia del tanatorio es bestial porque he tenido pacientes y conozco a compañeros que han tenido pacientes que precisamente cuando pierden a alguien se quejan del momento tanatorio, de cómo la gente, pues las personas que van a acompañar, las personas que vamos a acompañar solemos meter la pata un poco, ¿no? Como no estar atentos a lo que la persona que ha perdido necesita. Esto que estás diciendo, ¿no? Recuerdo una persona que decía que solo necesitaba que estuvieran allí callados y que allí nada más que había gente hablando y hablando y hablando y en grupillos, ¿no? Como suele ser la experiencia de un tanatorio, y que esa persona solo necesitaba que la gente estuviera en silencio para acompañarla en silencio, ¿no? Y conecta con esto que dices, ¿no? De cómo necesito que me acompañen, ¿no? Qué es lo que necesito de los demás en este momento. sí, que es muy difícil ahí, ¿no? Como ajustarse, porque una persona necesita silencio y muchos de nosotros podemos necesitar silencio. Creo que es algo bastante común, ¿no? Como casi de respeto al fallecido y a mí y a mi dolor, ¿no? Y como eso lo podemos necesitar. Después está como esta a veces, que puede sonar incongruencia, que es cuántos chistes se pueden contar en un tanatorio y en un funeral.
muchos, chistes, chascarrillos, etcétera, de este tipo, ¿no? Y entonces hay veces que eso que indica, ¿no? Que tenemos cierta dificultad con la muerte, pero después hay investigaciones por ahí de cómo usar el humor para acompañar al final de la vida. Hay gente muy interesante que dice cosas muy buenas de, oye, ¿cómo podemos usar el humor? Hay gente que lo necesita, porque es como una vía también de escape y de poder sostener todo lo que es el dolor, ¿no? Entonces hay gente que puede necesitar eso. Y yo he visto a gente acompañando, ¿no? He acompañado a personas que necesitaban más bien algo así, ¿no? Como el desconectar desde ahí, ¿no? Y hay otras personas que necesitaban ese silencio respetuoso, ¿no? Entonces, por eso es como muy, muy difícil, ¿no? Después, hablando de esto de tanatorios, también me venía como, nosotros en el proyecto Aurora, ¿no? Como te decía, hemos dado formación a muchos tipos de personas, ¿no? Desde médicos, enfermeros, profesores, etcétera, y también hemos tenido formaciones y a veces, bueno, a veces más estilo formación, a veces más estilo, pues, tener un encuentro con, ¿no? Y con personas de funerarias. Ajá. Y qué interesante, joder, yo vi una persona que todo lo que hacían, que me pareció súper interesante, súper apegado a la persona, de cómo ayudaban, cómo buscaban ayudar, ¿no? Creo que es en el, ahí no me sale ahora, el cementerio este tan grande de Madrid, Ni idea. como, que tú no eres de ahí, ¿no? Yo no soy de aquí. No me sale ahora, pero a ver si después me sale, pero que tenían un árbol que llamaban de los recuerdos, ¿no? Donde ponían como cositas de la persona fallecida, ¿no? Em, entonces, como iniciativas súper bonitas y son personas que tienen mucho, que hay mucho prejuicio hacia ellas, Sí, las personas de las funerarias, que hay sí, muchas sí, sí. dificultades ahí y hacen cosas muy bonitas y muy especiales para las familias, Sí, ¿no? suena a mucho tacto, mucho mimo, mucho cuidado, ¿no? Al final son personas que están en contacto con la muerte, se dedican a ello, ¿no? Sí que es verdad que es como gente como que, tabú, ¿no? Casi, como no te acerques que trabajan en una funeraria y nada más lejos de la realidad, que al final terminan siendo, no por lo que dice, personas muy cuidadosas, muy... Sí, sí. Más mi experiencia siempre en relación con estas personas ha sido así y que tú ves lo que haces y es así, pero hay este rechazo social que a veces, pues bueno, lo ves desde fuera y dices, joder, qué pena, ¿no? Quizás es precisamente por eso, porque están mucho en contacto con la muerte y, Claro. y no lo pueden evitar, ¿no? De alguna manera tienen que saber lo que hay ahí, sintonizarse con ello, ¿no? Igual eso les hace ablandarse, les hace, pues, no sé, estar más conectados con la persona. Sí, claro, y se ve desde fuera y es como me recuerdas a la muerte y me recuerdas a las muertes que yo he sufrido y a mi propia muerte, que es lo que no queremos ver.